Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma. Y la vez pasada me perdí, Darío. Estaba ahí tratando con un serial killer, pero estuvo muy bueno el otro episodio. Estuvimos hablando de asesinos en serie. Creo que ya pasamos esa etapa. Pero esta vez creo que vamos a ir a un tema más que la gente lo pasa por desapercibido. Me imagino que por el poder que tienen este tipo de gente. Y es que son las familias reales, que se podrían decir que son la élite en todo, pues. Y todas esas conspiraciones, desde la princesa Diana hasta los zares de Rusia y todo, pues. Sí, porque básicamente podemos decir como la élite de Europa ha tenido un poder no solo en la Edad Media, sino que actualmente. Eso para mí es bien interesante porque mucha gente no sabe exactamente como el poder que todavía tienen hoy en día las... Sí. Estas familias reales que dicen de que ahora solo es puro show, así como ¿cómo se llama la princesa que se fue ahorita? La que se casó con el príncipe William, Ajá. creo. Meghan. Por cierto, bienvenida Irma. Hola. Estaba desaparecida nuestra querida Irma, pero sabemos de que a vos te gusta bastante todo este tipo de información. Casas reales. Ujú. Sí, me gusta mucho la historia de las casas reales. Desde que mucha gente que no sabe que son las casas reales, son más como el grupo de familias reales en Europa. Y se le dicen así casas reales Porque Son las casitas. son las monarquías Las de casitas. cada país. Bueno, muy pocas han sobrevivido, ¿verdad? En la Ujú. actualidad, después de que en la Edad Media, mayormente todos los países europeos estaban liderados por monarquías. Digamos más o menos como desde el año 1000, tal vez un poquito antes, hasta como el siglo pasado, cuando cayó el zar de Rusia, que en ese tiempo, por ejemplo, vos mencionabas ahorita el imperio austrio, ese montón de que eran imperios, porque tenían monarquías, tenían reyes, empezaron a desaparecer después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí es donde la gente empieza a decir, no, ya estas familias no tienen poder, pero yo en lo personal, no sé qué opinan ustedes, yo creo que todavía tienen poder, influencia bastante. Sí. Bueno, obviamente las que cayeron ya no existen, ¿verdad? Fueron reemplazadas por democracias. Bueno, en un inicio dictaduras, pero eventualmente por democracias. Pero sí, eso que mencionás, por ejemplo, la actual casa Windsor tiene una historia muy interesante que tiene inicio a finales de la Primera Guerra Mundial. Solo una pequeña pausa porque se me ha olvidado. Y es que si ustedes han visto en TVS, de todas esas publicaciones en las que hemos hecho nosotros, es que la sorpresa, vamos a tener un evento magnífico y se llama Enigma Talks. Una pequeña pausa comercial para Enigma Talks, ¿verdad? Pero Enigma Talks se va a tratar de algo súper bueno para toda la gente que nos está viendo y que va a ser en el MIN. Ya van a ver todos esos expositores que vamos a tener, y así como lo dice el nombre, vamos a tener charlas bien enigmáticas que les va a hacer volar la cabeza. Entonces chequeen nuestras redes para ver todos esos expositores, y sería el 21 de marzo, el otro sábado sería, y ahí vamos a estar compartiendo con todos ustedes ahí en el MIN de 6 a 11 para que disfruten y pregunten y tomen y coman y todo lo que deseen, pues. Volviendo a las familias reales, les mando un saludo a toda la gente que nos está entrando. Pero eso que decías vos, Darío y Irma, es de que el poder que tienen las familias reales aún existe. Muchas de ellas, cuando uno habla de familias reales, solo dice Inglaterra, el Reino Unido, o sea, inmediatamente se van ahí. Pero las familias reales no solo están en ese país, sino están familias reales de Japón, hay familias reales en África, creo que... África, España, que solo en Latinoamérica no, obviamente, por el contexto histórico, pero... sí, sí, o sea, eso que mencionabas también Japón, lo de China, se puede decir que la estructura de gobierno viene de ese montón de dinastías. Entonces es bien curioso, pues.
Y eso es lo más raro que han trascendido durante todo este montón de décadas y han sido como la familia o la sangre real. Que esa es otra cosa súper rara que practican ellos, que es, ¿cómo es que se le dice esto? La endogamia. Sí. Así se le dice, la endogamia. Sí, que puede producir enfermedades, como la muy famosa hemofilia, que fue conocida como la enfermedad de sangre azul. Pero fíjate que, ¿por qué es que hacen eso? Como que no quieren mezclarse con subordinados, solo quieren tener Sí, el propósito la sangre pura. el propósito en un inicio es que como obviamente estas monarquías funcionan con herederos, pasa el trono de padre a hijo, entonces ellos no querían que que su reino fuera gobernado por alguien más que no fueran de parte de su familia. Después comenzaron a casarse como entre otras monarquías alrededor de Europa, y ya en los últimos años pues a muchos de los miembros de la realeza se les permite, o creo que a la gran mayoría, se les permite casarse con cualquier persona. Y actualmente creo que eso se ha venido viendo ahorita en la realeza de Inglaterra. Creo que esta muchacha, ¿cómo que se llama? Meghan Markle. Meghan Markle y el otro, El príncipe Harry. el príncipe Harry, que Meghan Markle no tenía nada que ver con... No, Meghan Markle es una actriz americana, afroamericana, de papás afroamericanos. Bueno, creo que su mamá es americana y su papá es afroamericano. Pero no tiene nada que ver con la realeza. No. Ni... Mira, eso es una como teoría que la gente dice que al final sí tiene que ver. Y, o sea, lo que sí sale, y pueden buscar la noticia, es que antes que se casara Merkel con el príncipe, le hicieron una, por decirlo así, análisis de la genealogía de ella. Entonces, por lo general se hacen eso. No estoy seguro si... Tengo que leer el artículo, la verdad, pero estoy casi seguro que sí había una relación, que ella era parte de un linaje así. Yo había escuchado que Meghan Markle la habían entrenado para estar en ese puesto desde chiquita. Eso no lo sabía. Sí, de que le habían metido a un montón de cursos y aquel montón de cosas para mezclarla con la familia real. Sí. Bueno, si quieren, vámonos como al... Fíjate que ahorita acabo de contar y sí, aparentemente Meghan Markle tiene sangre Sangre real. Aunque, Wow, no sabía eso. Aunque fíjate que dicen de que en ciertas familias reales se dicen de que han seguido el linaje de la sangre real, pero dicen de que muchas de estas familias reales como que han encubierto eso, como que han metido a alguien que no es de la familia real y que dicen que es de la familia real, y como no es del árbol genealógico original, después de ahí todas esas personas no tienen sangre real, pues, pero y se la han creído, se han estado engañados. definitivamente tienen que haber linajes, pienso yo. Fíjate que supuestamente Meghan Markle es heredera del rey Eduardo III de Inglaterra. Entonces, Wow, desde ahí, hace bastante. 1377, desde ahí lo tiene. Algo bien curioso, por ejemplo, con eso de la parte genética, cómo parece que al final entre familias se queda el poder. Eso me parece bien extraño. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que Donald Trump y Hillary Clinton están relacionados por Juan de Guante, un noble del siglo XIV, quien fue el primer duque de Lancaster. Eso pasa bastante, de que en las personas que llegan específicamente en Estados Unidos, tienen al final, digamos, un montón tienen linaje real de la nobleza. Y hay un montón de datos así como, por ejemplo, estoy buscando aquí, fuentes genealógicas, como la Sociedad Genealógica de Historia de New England y Brooks Peerage mostraron que 33 de los 42 presidentes, desde Clinton hasta antes, están relacionados a Carlomagno y 19 al rey Eduardo III de Inglaterra, ambos quienes son de esta dinastía, que es la dinastía Windsor. O sea, al final un montón de presidentes tienen relación con la dinastía Windsor. Hay otro dato, como por ejemplo, según la Biblia de Genealogía Real y de Aristocracia en Londres, dicen que cada elección presidencial en Estados Unidos ha sido ganada por el candidato que tiene más sangre real desde George Washington. No sé si sabían, por ejemplo, que Trump dicen que tiene bastante linaje real de un montón de reyes así de la edad medieval. No, eso no me la sabía, fíjate. Y tal vez por eso ganó, porque tiene más sangre real que Clinton, que Hillary. Qué interesante eso, fíjate. Y hablando sobre linajes, he encontrado, bueno, se dicen de que hay una abuela de todas las casas reales, que es Victoria. Bueno, sí. Victoria digamos primero. que la historia moderna, por así decirlo, de
de la realeza británica comienza con la reina Victoria, que ella siendo reina se casó con el príncipe Alberto de Alemania. Entonces sus hijos, porque ella también era mitad alemana, mitad... Bueno, de aquí viene como la historia, ¿verdad? De los Windsor. La reina Victoria era de familia alemana y se casó con el príncipe Alberto, que era también alemán. Tuvieron, bueno, al principio del siglo pasado, todas las casas reinantes en Europa, todos eran descendientes de la reina Victoria. Ahí tenemos no lo van a ver aquel montón de puntitos, se lo vamos a compartir, pero desde ese punto de abajo que dice la reina Victoria y todos esos puntitos son como todas las descendencias reales. Entonces se dice que es como la abuela de todos. Abuela, bueno, bisabuela de la reina Isabel II, tatarabuela creo. Bueno, entonces ella se casó con el príncipe Alberto y ellos tuvieron, en ese tiempo se acostumbraba que la reina tomaba el apellido del esposo. Y el esposo, como era alemán, tenía un apellido alemán. Era Gupta, bueno, más conocido como Gupta, el apellido. Entonces esto tuvo conflictos para la Primera Guerra Mundial. Se da el caso de que el zar de Rusia, el zar Nicolás de Rusia, el último zar de Rusia, era primo del rey Jorge. Sí. Eran primos hermanos, o sea, ellos crecieron juntos. Se dice hasta cierto punto que eran mejores amigos. Puche. Entonces, alrededor de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a caer estas monarquías. Cayó la monarquía, bueno, en Francia muchos siglos atrás, cayó la monarquía en Austria, cayó la monarquía en Alemania, cayó la monarquía en Rusia. De los emperadores rusos, el emperador ruso y el emperador alemán y el rey inglés eran primos, todos descendientes de la reina Victoria. Pucha. Cuando se dio esta revolución en Rusia, que la gente quería la cabeza del zar, él comenzó a pedir asilo a su primo, el rey Jorge. El rey Jorge sí, obviamente eran mejores amigos, le había prometido que siempre iba... ellos tenían, el rey Jorge tenía como que dice un club de monarcas, que todos ellos estaban emparentados en toda Europa, o sea, todos los monarcas de Europa eran familia. Entonces, cuando cae la dinastía rusa, se les pide asilo a los reyes en Inglaterra y se les niega. Eso fue en 1917. Recordemos que en este año entra la Primera Guerra Mundial y está en guerra Inglaterra y Alemania. Nadie en Inglaterra quería a los alemanes. Familias alemanas que estuvieran viviendo en Inglaterra eran acosadas, las sacaban, eran atacadas. Y su propia familia real era alemana, con apellidos alemanes. En la Primera Guerra Mundial es cuando matan al archiduque Franz Ferdinand, se llama. Y que ahí empieza todo ese relajo, pues. Sí, cuando pasa esto de que matan al zar de Rusia, bueno, alrededor de esto pues hay muchas historias, hay mucho que contar. Pero en resumen, cuando cae esta dinastía, el rey de Inglaterra se da cuenta de que no puede seguir teniendo un apellido alemán, que es Gupta. ¿Cómo es? Gupta. Sí. Entonces, él le da a su consejero la tarea de que consiga un apellido inglés. Entonces, después de mucho quebrarse la cabeza, llegó a la conclusión de que el mejor nombre era la casa de Windsor, como el castillo donde había vivido la reina Victoria. Que que en ese momento no había un símbolo más importante para Inglaterra. Para Inglaterra no hay nadie más inglesa que la reina Victoria. Entonces la casa Windsor era el apellido perfecto para que ellos lo tomaran. Y desde el rey Jorge V, que fue el abuelo de la reina Isabel, comenzó la casa Windsor. O sea, que un montón de conexiones y se cambiaron los nombres digamos, en la Primera Guerra Mundial.
Sí. Y de todas las casas sería la casa Windsor. Windsor, la más fuerte de todas. Sí, es que ellos tienen, bueno, hay historiadores que los conocen como el lema de, Ajá. bueno, que es la familia que sobrevive, porque fue la única dinastía que sobrevivió. O ellos se acomodaban al cambio o perecían. Entonces el príncipe, el rey Jorge V comenzó con eso de cambiarse el apellido y comenzó el lugar, porque se acostumbraba que durante las guerras los reyes se fueran del país, estuvieran a salvo. Entonces él tomó la acción contraria y comenzó a visitar a la gente que había sido herida, a estar en los campos de batalla, a visitar a las personas en sus casas, a andar por las calles saludando. Esto hizo que la gente lo reconociera como propio, como su rey, en lugar de haberse ido como otro, porque realmente él temía pues de que le pasara lo mismo que le pasó a su primo el zar Nicolás. Pucha. Que casualmente hay una imagen, esa imagen que tenía Donaldo ahí, que eran igualitos, se parecían bastante, Sí, entonces lo que decían. Gemelos. Parecían gemelos. Sí, me parecen gemelos. Y hasta parecía que andaban ahí en la vestimenta del otro. Para seguir hablando de eso, en la fundación de que es la dinastía más importante actualmente, los Windsor, el cambio fue el 17 de julio de 1917 por proclamación del rey George V, luego de que Inglaterra recibiera un ataque aéreo en Londres por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, en el cual uno de los aviones se llamaba Gotha, que era el apellido de ellos, que originalmente se cambiaron el apellido de Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor. Totalmente diferente y ya parece más inglés. Sí, realmente es una historia muy interesante. Aquí también viene esta teoría. No sé si ustedes han escuchado que, bueno, en su momento les mencioné que mi historia de princesa favorita es Anastasia. Sí, con la familia Romanov. Anastasia Romanov, exacto. Y bueno, esta historia es muy interesante porque, bueno, muy triste en realidad, porque al zar lo masacraron en una casa de campo con toda su familia y se encontraron los cuerpos de todos los integrantes menos el de Anastasia. De ahí viene la teoría de que Anastasia realmente no murió. Y se crea este mito, ¿verdad? De que está viva, de que dónde está la princesa, etcétera. Que es una historia muy interesante también. Sí, que de ahí sacan bastante referencias en Disney, que lo hablábamos en el episodio de Disney. Es de Fox, esa película es de Fox. Pero digamos, esa historia de la familia Romanov es como una de las cosas que te enseñan también en la escuela, o también lo aprendes, digamos, en tu caso con Disney. Sí. Que ahí empiezas a ver de dónde vienen las cosas y empiezas a hacer todas esas conexiones. Hablando de casas reales, no solo tenemos la casa Windsor, siempre me equivoco. Sino hay bastantes casas y hay otras casas que se extinguieron. Por ejemplo, de las casas reinantes actualmente, de que están vivas, está en Arabia Saudita, tenemos la casa de Saud. Le puedo decir países que usualmente uno diría como ahí hay casas reales. Tenemos en Arabia Saudita, tenemos en España la casa de Borbón, Emiratos Árabes Unidos la casa de Nahyan, en Kuwait tenemos la casa de Sabah, en Luxemburgo la casa de los Nassau-Wilburg, también tenemos en Samoa la casa de Tupua y la casa de Malietoa, en Tonga y la casa de Tupou, y en Tailandia la casa de Chakri. Esas son las que actualmente están y son en los como Países Bajos también existe monarquía, ¿no? en Holanda. Sí. Que es una de las que todos se parecen, bueno, que todo el mundo se parece ahí, todo un chileno. Fíjate que en ese tema de la casa Windsor, yo ahorita casualmente estaba investigando eso, algo que no sé, aquí bien interesante, que es que en realidad Windsor es como algo reciente, un linaje relativamente reciente, hace como 200 años. Pero todo eso tiene una familia todavía más raíz, más antigua, y que eso fue aproximadamente como en los años 800, fue Frederick de Wettin, que es una casa que yo diría más bien, porque lo interesante para mí de este tema, cuando ya hablamos así de las familias reales, a mí me gusta porque las personas hablan como de la conspiración Illuminati, entonces empiezan a hablar. Los Illuminati están controlados por una raza de reptilianos, alienígenas, ellos controlan todo. Hay otras personas que dicen no, son como estilos arcones, estilo de seres espirituales como demonios que controlan estas familias, cosas así. Eso es bien difícil de probarlo. Entonces a mí por eso no me gusta eso, porque no hay mucha evidencia.
Por otro lado, el video fake que sale en YouTube. Sí, esa es otra, de la esa reina otra parte que Isabel. también estoy los investigando. reptilianos, sí. Que se dice de que una de las teorías es que se dice que la casa Windsor son reptilianos que son descendientes de los Netflix. What the heck. Y David Icke más o menos dice ese tipo de teorías. Y que hay varias personas importantes, al parecer, no oficialmente, que han visto cómo ellos se convierten o les cambian ciertos rasgos a reptilianos. Sí, es que hay videos así que vos mirás como que la reina se le mueve el ojo así todo extraño, vos no sabes qué decir. Pero regresando como a esa idea, pues, de que al final, ¿quién es el que domina el mundo? Esa parte de la teoría del Illuminati. Hay como supuestos grupos que son bien importantes, que está como, por ejemplo, el grupo Bilderberg, el Comité de 300, o como la Council on Foreign Relationships, que sí son grupos que existen, no son escondidos, y que tienen un gran poder de influencia político en los medios de comunicación y todo eso. Pero lo que se dice, y que para mí es bien interesante, por eso hablar de las familias reales, es que este montón de grupos en la pirámide de Illuminati están controlados por las familias reales. Entonces al final, cuando empiezan a buscar ustedes como conspiraciones así, empiezan a encontrar un montón como de cómo, eso que vos hablás, de cómo las familias se casan entre ellos mismos, primos lejanos y todo eso, y que es una forma de cómo se pueden crear el poder entre ellos mismos. Esa casa de Wettin, que les estaba mencionando, que como el fundador fue Frederick Wettin, básicamente es la familia núcleo de todas las familias reales. La familia Windsor viene de ahí. También la casa real de Bélgica, de Portugal. También la Beitin Sayona de Hildenburg, que también es de Holanda, si no me equivoco. Y, o sea, tienen que ver en Wikipedia. Básicamente como el 80%, según un libro, de las familias reales hoy en día vienen de este linaje. Entonces, cuando empezamos a ver esta casa Beitin, hay un montón de teorías como dicen que literalmente entre sus descendientes se dividieron el mundo. Es ahí como en el tiempo de Colón, más o menos. Escuché. Entonces, por eso a mí me gusta esta teoría, pues porque al final sí empezás a ver como evidencia de cómo estas personas tuvieron poder en el pasado y todavía lo siguen teniendo hoy en día, escribiendo básicamente la historia. Sí, fíjate que esas conexiones, digamos, pierden el linaje o las conexiones así seguidas de los linajes y encuentran a una persona lejana y la traen de vuelta porque allá en el muy del fondo tiene una conexión con alguien real. Por ejemplo, en el caso de Meghan. Ajá, de Meghan Markle, vieron que, o sea, el linaje está súper lejos, pues no lo siguió. Pues. Incluso la misma princesa Diana tenía sangre real. Les voy a poner bueno, lo voy a mandar a Donaldo porque encontré como de esto de los linajes, o sea, esta es el de Charlotte de Inglaterra. Es el miembro más joven de la realeza europea, puede trazar su particular historia genealógica hasta María Antonieta sin ningún tipo de problema. Ahí se lo mandé a Donaldo, si pueden ver. Charlotte es la última hija, no, la segunda hija del príncipe Guillermo y la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Y si ustedes miran todo, o sea, todos esos puntos que están ahí son las conexiones que llegan hasta María Antonieta de Asturias. O sea, imagínate, o sea, ahí empiezan. Hay una página y se la voy a compartir porque también está el de Luis, el rey de Francia, Luis XIV, de Luis XIV, que le dicen el Rey Sol. Les voy a compartir otra infografía del linaje para que lo puedan ver. Y es que ahí es cuando uno se sorprende de cómo estas familias reales tienen el dominio, o sea, no solo dominan a donde vemos en televisión y aquel montón de cosas, sino también que no sabemos hasta cuál es el alcance que tienen, pues, o sea, en Europa principalmente, en América Latina, pues, por el tema de historia y todo eso, no teníamos ese privilegio, pues. Sería interesante buscar como las familias reales aztecas o mayas. Sí, o sea, sería muy interesante. Sería interesante, imagínate que Darío Sí, sea... porque realmente sí tenemos... Sí, o sea, dinastías. sí habían dinastías y monarquías. Bueno, habían familias reales, aztecas, mayas, incas, que eran solo de la élite, pues. Sí. Pero sería interesante hacer un rastreo así como hacen toda esta gente, pero a nivel latinoamericano, pues. Sí, y que en ciertos puntos también de la historia se pierden porque, por ejemplo, la famosa casa Tudor quedó sin descendientes cuando reinó la reina Isabel I, que fue conocida como la reina virgen.
Y luego la familia Estuardo, que también es muy conocida, que la última en la línea fue Ana Bolena, que también es otra historia muy conocida, que hay una película muy buena también protagonizada por Natalie Portman, sale Scarlett Johansson también, Bella mujer. Ajá. Eric Banner, sí, donde Ana Bolena es, Natalie Portman es Ana Bolena, ella no pudo tener hijos, entonces con ella también murió esta casa, la casa Estuardo. Y en ese caso, ya cuando adoptan a alguien, ya, bueno, ahí se corta el linaje. Sí, si no tienen descendientes, no, otra casa tiene que tomar el puesto, pues. Y fíjate que, bueno, tocabas el tema de conspiraciones, reptilianos, tirándome un poco más para allá. Está el caso de la princesa Diana y de la reina Isabel, que esa es una de las teorías de conspiración y que dicen de que la mandaron a matar porque rompía todas las reglas de la casa real y hasta había un documental, ¿no? Yo me acuerdo, pero que un guardaespaldas antes de morir había dicho que él tenía órdenes de la reina para hacer eso y que no quería y que ahí era el lugar perfecto porque no había cámaras, bueno, y que era un lugar cerrado, pues. Sí, bueno, la teoría de conspiración más popular en cuanto a esto es de que se dice de que la princesa Diana, bueno, hay una, no recuerdo realmente ahorita el nombre, pero la mejor amiga de la princesa Diana era su confidente y la princesa Diana se dice que le contaba a ella, bueno, que la princesa Diana en privado llamaba a la familia real los lagartos. Los lagartos, los lagartos. reptilianos. Ajá. Como obviamente siendo parte de la familia tuvo que haberse dado cuenta de muchas cosas y ella al final pues totalmente los repudió pues y ella sabía mucho y se dice que al momento de morir la princesa Diana estaba embarazada. Entonces que lo que querían impedir era que se casara con Dodi Al-Fayed, esta persona de descendencia musulmana, ascendencia musulmana, para que no se casara con él y no tuviera un hijo musulmán, la princesa de Gales, la ex princesa de Gales. Y un montón de teorías que dicen que quiso buscar ayuda de John F. Kennedy, que lo iba a ayudar y que por eso lo tuvieron que matar así en todo un tipo de ritual bien raro. Sí. ¿Vos crees que ha metido un ritual raro en su asesinato? Si no me equivoco, ella murió abajo de un puente que la plaza se llamaba Diana también, que hacía alusión a la ¿cómo se llama? Diosa romana Diana. Entonces no sé, sí, eso es lo que la gente apunta. Todas las personas que pudieron haber sido testigos murieron. Todas las personas, y muy parecido al caso de debemos de hacer un episodio de la muerte de la princesa Diana. Sí, porque ahí hay un montón de más o menos como el de John F. Kennedy. Como el de John F. Kennedy, que muchos de los testigos en este caso fallecieron. Y ella falleció el 31 de agosto del 97. Yo aquí me voy a dar un poquito de color, pero yo me acuerdo de la muerte de la princesa Diana. Yo la recuerdo. Como 3 años yo más o menos. ¿Cuándo murió? El 97, el 31 de agosto. Yo recuerdo esa hasta noticia. El 31. 5 años tenía. 5 años tenía Hernando, decía. Puch. Y Sí, bueno, porque es que ella era una figura, pues, sí, o sea, no, bien mediática a veces. En su momento ahorita tal vez alguien que se podría comparar un poco a su fama, tal vez Kim Kardashian, pero comparando al nivel de fama que tenía. Y eso que en los 90 no existía el internet ni nada de eso, ¿verdad? Porque ella también se dedicó a hacer obras de caridad. Ella fue una de las personas que no recuerdo en qué país de África ella caminó entre los campos minados para demostrar a la gente, pues abrazó, cargó a niños con VIH, hizo varios proyectos con la Madre Teresa de Calcuta. Entonces sí era, o sea, a partir de que ella se divorció del príncipe Carlos comenzó a hacer actos de caridad y era una súper celebridad. Lo opuesto que Meghan Markle, pienso yo, porque ella no la quiere mucho ahorita actualmente. Pero sí, es que un problema con Meghan ahorita. Es que, digamos, desde que Meghan y este príncipe dijeron de que ya se separaban, o sea, mucha gente volvió a recordar a la princesa Diana como esta gente está enfrentándose a lo usual, pues, o sea, rompiendo los esquemas.
en el dado caso, si vos comparas a Megan y a Diana, pues, o sea, Diana le gana infinitamente, pues. Siento yo que esta pareja real es un poco más reservada, no es tanto... Fíjate que porque eso es lo que decían, ¿verdad? En los medios, que querían ser como más reservados y a salirse de las cosas reales. una mejor comparación desde mi punto de vista sería Kate Middleton, porque ella es de familia inglesa, que también Kate Middleton tiene alguna línea de sangre ahí real. Que una teoría de conspiración ahí rara de la hija, ¿verdad? Sí, Kate Middleton y, por ejemplo, es que sí, a mí realmente la historia de la princesa Diana es una de mis historias favoritas. Cuando la princesa Diana se comprometió, ella tenía un vestido azul oscuro, y su diamante era un zafiro. El mismo diamante, el anillo con el que se comprometió la princesa Diana fue el mismo con el que se comprometió Kate. Y en su anuncio de compromiso, tal como la princesa Diana, ella estaba con un vestido azul. Entonces, como que ella en sus inicios o durante su carrera, muy sutilmente, ella quiere proyectar una imagen muy similar al de la princesa Diana. Como imitándola. Sí, no imitándola, sino que digamos que haciendo como referencia a ella, como tomando referencia de ella. Y fíjate que yo también, digamos que podría estar de acuerdo con eso, solo que, digamos, son rumores, así, tienen teorías. Porque, no sé si vieron una noticia ahorita con ese escándalo de cuando ellos decidieron salirse de su posición real, algo así, que fue hace poco. Que yo pienso que fue una distracción más que todo por Príncipe Andrew, relacionado a lo de Epstein. Él salió del Príncipe William, creo, el masón, en una entrevista diciendo: yo no voy a dejar que le hagan a Kate, ¿cómo se llama la esposa? A Meghan Markle lo que le hicieron a mi mamá. Como dando a eso que vos decís, ¿me entendés? Que tal vez ella quiere ocupar los pies, digamos, o los puestos de sí, bueno, Príncipe Diana. Pues, ¿quién no quisiera ocupar el puesto de la princesa Diana? Pues. No, pero imagínate relacionado a ese comentario que dijo Príncipe William, que tal vez ella va a hacer algo relacionado a la razón por la cual mataron a la princesa Diana. Sí, que también hay muchos, biografías y hay una entrevista, no recuerdo realmente, este periodista inglés, que fue también el que entrevistó a Michael Jackson, que es de origen hindú, una entrevista que le concedió a la princesa Diana después del divorcio. En este video ella cuenta mucho sobre su vida y cuenta que ella en vida grababa videos para dejárselos a sus hijos. O sea, ella de mucho antes temía por su vida. Entonces ella grabó infinidad de videos para que sus hijos al crecer pudieran seguir viéndola y dándoles consejos, etcétera. O sea que realmente los hijos de la princesa Diana sí tienen mucha influencia de ella. Desde que o sea, hay tantas teorías, o sea, y la influencia que tenía la princesa Diana, que hasta el día de hoy, o sea, se sigue hablando, pasa lo de Meghan y vuelve otra vez a salir lo de la princesa Diana y todo esto. Pero pienso yo de que además de eso, hay, bueno, hablabas, voy a decir esta teoría de la princesa Middleton. Kate Middleton, que hay una teoría de conspiración rapidita que dicen de que en 2015 la duquesa estuvo a la princesa Charlotte, pero la duda comenzó cuando se dejó ver totalmente radiante y perfecta cuando la presentó al mundo. La gente decía de que Kate Middleton nunca dio a luz a la princesa Charlotte. Incluso muchos suponen que durante los últimos meses de embarazo usó una barriga falsa y que jamás estuvo embarazada, ya que con el príncipe George fue muy diferente. ¿Ustedes creen que pueda pasar eso, como una mujer no pueda tener hijos y llegan a estos límites como para no perjudicar públicamente su imagen? Es que imagínate el linaje, el pues. hecho de, solo imagínate eso que comentábamos sobre Ana Bolena. Ella no pudo tener hijos y con ella murió la casa Estuardo. El peso que había sobre Kate Middleton es que ella tenía que dar herederos. Y en dado caso que supieran de que no podría, entonces tuvieron que hacer esto, pues, o sea, encubrirlo, por así decirlo. Tenemos a Kate Middleton, Charlotte. Ese fue el anuncio de cuando nació Charlotte, la princesa Charlotte, que últimamente había sido una noticia bien controversial también sobre la princesa Charlotte, que tiene 2 años de edad,
que ya puede medio leer, que parece que tiene una inteligencia un poco mayor a la de un niño común. Y entonces la gente comenzó como a criticar de que claro, como no, si es una princesa, ¿cómo la van a comparar con un niño normal? Desde cierto punto de vista ha de ser muy difícil tener una vida en la monarquía. Fíjate que otra de las cosas que a mí me encanta mucho de la historia de los Windsor es que siempre en cada generación hay un rebelde. Siempre hay Como un la oveja rebelde. negra. Es cierto, tienes toda la razón. Fede. Siempre es algo, es que sí, realmente a mí me gusta mucho este tema. Por ejemplo, podemos comenzar con el príncipe Eduardo. Una teoría relacionada a eso, así tirando teorías locas de la realeza, que dice que cuando vos miras una de la realeza con un ojo oscuro, que hasta dicen que es un club de los ojos oscuros, que es que lo están como corrigiendo, hizo algo malo, entonces... hay teorías que dicen que hasta eso es una señal que son clones. Tú decís que al Papa lo macanearon, que hizo algo malo. Es que, o sea, son un montón de teorías. Algunos dicen que eso es que el ojo es donde le hacen administración a los clones. O sea, hay un montón de cosas locas. Como réplica de Keanu Reeves, esa película súper buenísima. Sí, pues sí, bueno, para el papá de la reina actual, la reina Isabel II, George VI, su verdadero nombre fue Alberto. Sí. Él no era el original heredero al trono, era su hermano Eduardo. Cuando Eduardo tomó el trono, digamos que Eduardo era, ponerle que como William y Harry. Uno era el extrovertido, el de carisma, el rebelde como Harry, y el otro era el centrado, el que sabía que tenía que mantener el control, sabía lo que tenía que hacer. Pero en este caso Eduardo era el heredero al trono. Entonces Eduardo, cuando su padre Jorge V falleció, tuvo que asumir el trono, aún todavía sin haberse casado, pero a un año de haberse convertido en rey. Bueno, durante su juventud él tuvo un amorío con una mujer casada. Luego cuando fue rey, conoció a otra mujer que era divorciada, que es la infame Wallis Simpson, odiada, ¿verdad?, por mucha gente a través de la historia. Esta mujer que se le conoce en la historia como una trepadora, por así decirlo. Que es palabra de telenovela, pero sí. Trepadora es. Porque se había casado con alguien de sociedad en Estados Unidos, esta persona abusaba de ella, se divorció, se fue para Inglaterra, se casó aquí con alguien, con una persona de la élite de Inglaterra, que también se terminó divorciando porque comenzó a tener una relación con el rey de Inglaterra. Imagínate, en los ponele que en 1920 y algo, el rey de Inglaterra era novio de una mujer divorciada. ¿Te imaginas el escándalo que era? Sí, o sea, era un insulto para la familia real. Y aquí a Donaldo le mandé una foto para que miraran quién es la que está hablando, la trepadora. Wallis Simpson. Wallis Simpson, sí. La duquesa de Windsor. Sí, ella fue duquesa. Bueno, que ella realmente hasta el día de su muerte fue totalmente repudiada. Bueno, el rey, para casarse con ella, tuvo que abdicar. Fue el primer rey en la historia inglesa que abdicó al trono. Sí. Y fue el rey Eduardo por casarse con ella. Entonces el papá de la reina Isabel, Jorge VI, que adoptó el nombre de su papá, el rey Jorge V, fue el que ascendió al trono. Que hay una película también muy buena sobre él, que la protagoniza, ay, se me olvida el nombre ahorita, que es sobre el discurso del rey, se llama la película. Sí. Que sale como... Que lo empiezan a practicar. Sí, porque él tenía problemas para hablar en público, era tartamudo, sí. Y que él llevó a Inglaterra a través de así como su padre por la Primera Guerra Mundial, él fue capaz de que, bueno, junto con Winston Churchill, que también es una persona muy importante en la historia de Inglaterra, lograron sacar adelante a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Porque él creía en él, ¿verdad? Sí, porque tenían una muy buena relación Winston Churchill. Y que un dato curioso también, que cuando la reina Isabel ascendió al trono después de la muerte de su papá, el primer ministro volvió a ser de nuevo Winston Churchill. El primer ministro en la carrera de la reina Isabel fue Winston Churchill. O sea, que es súper buen inicio. Sí, hombre.
Sí, que tuvo bastante historia, ¿verdad? Es solo para agregar esa historia que vos estabas contando ahí. No sé, bueno, me imagino que sabes que el príncipe Edward fue acusado por el hermano de haber como que quería conspirar con los nazis para A tratar eso de era quitarlo. lo que quería llegar, ¿Qué? justamente a eso. Que casualmente eso es una noticia, no sé si sabían que la reina Elizabeth II haciendo un saludo nazi, por lo que sabían. Que eso es bien curioso, pues que me da risa porque lo hacen ver como que si solo el hermano Edward era pro-nazi, porque fue a visitar a los nazis. Pero la familia real, o sea, sí tiene ahí una parte donde sí admiraron a los nazis un tiempo. Sí, es que recordemos que ellos son alemanes. Descendencia alemana. Ajá. Bueno, cuando el príncipe Eduardo, que al final se le concedió el título de duque de Windsor, y por ende a su esposa Wallis Simpson, la duquesa de Windsor, ellos visitaron a Alemania. O sea, él pretendía como ser la imagen internacional de Gran Bretaña, Sí. mientras que el rey se quedaba en Inglaterra. Él quería ser como el rey afuera, digamos, y quería como que viviendo este estilo de vida de la realeza, sin las responsabilidades de ser un rey, cosa que no se le fue permitida porque realmente él fue muy repudiado por esta decisión de abdicar, porque él era el responsable, pues, Sí. de la corona. Y al renunciar, él le pasó este peso a su hermano, el rey Jorge VI, y por ende a su sobrina, la reina Isabel II. Entonces, hasta el final de sus días, él fue una persona que no fue querida. Y otra historia muy curiosa sobre esto es que en su momento, en su tiempo de rebeldía, que aquí venimos con el otro rebelde de la siguiente generación, bueno, Qué montón de... después del príncipe Eduardo viene De ovejita negra. la hermana de la princesa Isabel, la princesa Margarita, que la princesa Margarita también era un show. Ella ella hizo un viaje a Estados Unidos. Ella siempre fue muy rebelde, se casó varias veces, tuvo amantes, hizo escándalos, y ella hizo una gira muy importante en los Estados Unidos cuando el Reino Unido estaba a punto de entrar en quiebra. Entonces, en esta reunión fue justo después del asesinato de John F. Kennedy, cuando el presidente era Lyndon B. Johnson. Entonces, bueno, durante esta gira, imagínate que ella se tomó fotos en una bañera. O sea, hubo una princesa tomándose fotos en una bañera, obviamente sin ropa, ¿verdad? ¿Te imaginas el escándalo? Pero ella lo consiguió, no sé de qué forma, hay imágenes, videos de ella bailando con B. Johnson, bailando, y se dice que incluso la Casa Real tuvo que ver en la conspiración con el asesinato de John F. Kennedy, que después por eso se dio esta visita. O sea, what the heck. O sea, cuando uno empieza a hablar de las familias reales, uno dice, ellos son tan nice, o sea, tan de protocolo y aquel montón de cosas, pero atrás de eso salen ese tipo de conspiraciones como la muerte de la princesa Diana, conspiraciones con John F. Kennedy, salen estas personas que son las rebeldes, por así decirlo, y son las que por algún lado les quitan todo su financiación, todo el dinero que le dan, pues, y los dejan afuera. Y ellos quieren como decir algo a la humanidad, como de que son reptilianos, como decía. No sé, algún secreto. Algún secreto. Es que definitivamente hay bastantes secretos ocultos ahí que no lo quieren decir. Sí, como también luego de la princesa Margarita fue la rebelde de su generación, luego, bueno, está el príncipe Andrew, ¿verdad? Que como otra oveja negra, que es el hijo menor, es menor que Charles, pero Charles tuvo su etapa también de rebeldía. En un momento él incluso hasta fue como, quería que su mentor fuera el duque de Windsor, Eduardo, porque en su momento Eduardo tuvo el título de príncipe de Gales, que después se le fue concedido a Charles. Y entonces Charles siempre estuvo enamorado de Camila. Camila Parker Bowles, siempre estuvo enamorado de ella y nunca se le permitió, o sea, a él le dijeron o dejas a Camila o no sos príncipe de Gales. Le pusieron a escoger, y incluso lo engañaron para que él pudiera aceptar, hicieron ver como que si Camila, hicieron que la familia Parker Bowles obligara a Camila a casarse con su hijo
para que el príncipe Charles estuviera libre. Y el príncipe Charles se casó con Diana ya bien mayor. La diferencia de edad entre ellos eran más de 10 años. No, es que cuando ya son de edades, o sea, Y ahí eso está- no importa. Y ahí está Ahí está, y como pueden ver más o menos cómo es, como decía, Charles es el mayor, de ahí está Anne, creo que la que le sigue, Andrew y Edward, que no sabía. Y bueno, ahí está, pueden ver el resto del linaje, cómo se divide. Que eso que vos decías, por ejemplo, que siempre había un mal portado por generación. Y por lo menos en la generación de Charles y Andrew, por lo menos hay 2 mal portados. Que sería Charles y Andrew, con conexiones ahí con Jeffrey Epstein y Jimmy Savile. ¿Cuáles son las conexiones? Contalas porque mucha gente no sabe. Bueno, el príncipe Andrew, por ejemplo, ya saben, Ajá. Jeffrey Epstein, hemos hablado, que es un magnate pedófilo que tenía una isla en donde pasaban cosas malas. Pues Prince Andrew tiene fotos en esa isla. Se fue a quedar 2 semanas a la casa de Prince Andrew en Nueva York. Perdón, de Jeffrey Epstein en Nueva York. Eran amigos. Eso fue después, se fue a quedar a la casa de él, después de que lo hayan acusado de solicitar relaciones con menores. O sea, él ya sabía, pues ya se sabía que Jeffrey Epstein era así. El príncipe Charles tiene fotos, solo tiene que poner Prince Charles, y Jimmy Savile fue un buen amigo de un masón, los dos son masones, que era Jimmy Savile, que fue un pedófilo, un man súper enfermo que trabajó para BBC, trabajó por años en la radio, entonces un montón de historias. Y hay un montón de historias pues ahí con Príncipe Charles, que también él estaba metido, igual que el hermano Príncipe Andrew, pero digo que al final son por lo menos 2 mal portados en esa generación. Ahora, ya para terminar en un tema bien enigmático, no sé, les quería preguntar a ustedes si creen tal vez que todavía sigue hoy en día la monarquía sigue teniendo poder, algo así estilo como el colonialismo del pasado. Sí, Sí. pero Si camuflajeado. querés, antes de eso, aquí tengo 3 comentarios. Sadie Castañeda, que todos los programas está pendiente de nosotros. Saludos a Sadie, hasta el Rosario con Mayagua. A Isis Calderón y a Edwin Smith. Gracias por estarnos viendo. Saludos y gracias por escucharnos. A la gente va a escuchar en Spotify. Recuerden compartir porque vamos a tener mucha información más adelante y con el evento de Enigma Talks. Entonces, Pero yo de verdad quiero saber eso, porque a mí siempre que Darío tiene un dato importante, a mí yo sé que va a ser bueno. ajá, tírala de ahí. Por ejemplo, está viendo eso del linaje de la familia Witten. ¿Cuántas, por ejemplo, de cuántos países pueden creer ustedes que la reina Elizabeth, es reina hoy en día? Pues sé que es de Espérate, Canadá. ¿volvés? O sea, vos sabés como de que la reina Elizabeth es reina también de otros países. Sí, Que es lo que uno Australia, sabía. Canadá, No, eso no sabía. Bueno, en un tiempo India, Canadá, A Escocia, A donde ha Irlanda. estado Es que lo que se le llama la es presencia el del Commonwealth. Reino Unido. Sí, El que son los Commonwealth. Reinos Unidos, el Commonwealth en inglés, Ujú. que es la comunidad de países que El están imperio, bajo el- el imperio inglés, básicamente. Sí. Todo. Entonces sabemos que la historia tenía un montón, como vos decías, de India fue un tiempo reina, también de Sudáfrica y también de Pakistán, pero solo un tiempo. Lo que yo no sabía, porque no me lo esperaba, que países del primer mundo que son literalmente, en su constitución sale que la reina de Inglaterra es su commander in chief de sus fuerzas armadas. O sea que la reina Elizabeth tiene poder militar, siendo literalmente la cabecilla de las fuerzas armadas de un montón de naciones como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Jamaica. Sí. Se escucha. Por eso es primer What the ministro. heck? Y tiene poder sobre los militares, para mí eso es lo más increíble. Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, las Bahamas, Granada, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y Granadas, Antigua y Barbuda, Belice y St. Kitts y Nevis. Aunque no creas, también en Belice me sorprendió también. Jamaica. O sea, what the heck. Sí, o sea que por eso Inglaterra O sea, siempre es un buen aliado en cuanto a una guerra. Entonces, si la reina dice y se le pegan los cables y ataquen militarmente a tal, todas esas islitas nos van atacarían Ahora a los imagínate países. esta conexión loca. Por ejemplo, el ministro de Exterior en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial fue John Kennedy, el papá de John F. Kennedy. John F. Kennedy publicó su primer libro sobre cómo Inglaterra había cometido errores para perder la guerra. O sea, todo está conectado. Todo está conectado igual que nuestro programa. No, pero sí, o sea, cuando hablamos de familias reales siempre nos metemos a sociedades secretas, familias Que con eso- poder, y de ahí sale esto de los Illuminati, de los masones, de que inicialmente fueron
hechos por familias reales. Exacto, o sea, ese es uno de los temas creo más importantes de esto de la élite europea, que es que al final se mira cómo las sociedades secretas tienen un gran papel importante en la historia, porque se hacen conexiones, cosas así. Entonces, o sea, un montón de sociedades secretas, como decía, desde Illuminati hasta otras cosas, tienen un montón de miembros que son parte de la élite real, como los Caballeros de Malta, que se dice que de los 10.000 miembros, por lo menos más de la mitad son solo pura élite europea. Sí, o sea, imagínense. Y ahorita con el coronavirus están escondidos. Fíjate que una de las cosas que yo leí que fue que me voló la mente es que el duque de Edimburgo, Ajá. que es el esposo de la reina Isabel, Philip de Edimburgo, él dijo en el 1988 que si él pudiera reencarnarse, le gustaría reencarnar como un virus para ayudar a combatir el problema de sobrepoblación. Ese dato la gente lo dice, mira, la élite satánica, dicen. Cuando escuchas eso, Ajá, tiene sentido. la élite satánica. Cuando escuchas eso, por lo menos es como, puta. Sí, y que dicen de que este coronavirus está hecho para bajarse a los viejitos. Sí. Porque quieren Porque quitar eso. Tienen el plan de Thanos. Sí. Pero, no sé, o sea, con ese tema de coronavirus nos entraríamos a un montón de temas. Solo les recomiendo que busquen la información correcta, no se dejen influenciar por desinformación, fake news y que crea caos y aquel montón de cosas. Los datos de la OMS, investiguen bien. Sí, o sea, porque la verdad solo esto lo tocamos bien superficial todavía. O sea, tomamos buenas historias y todo eso, pero todavía hay más información que yo creo que se vuelve un poquito más loco. Como por ejemplo algo que hemos mencionado varias veces, esto de los jesuitas. Sí, Espérate, es súper tema. dice Oscar Quinto Mosquera, saludos Oscar. ¿Qué días hacen estos programas? Muy interesantes. Lo hacemos los miércoles y los viernes a las 7 p.m. Siempre hacemos Facebook Live. Y también puedes escuchar los otros programas en Spotify o Apple Podcast como Archivos Enigma. También saludos a Darío Ortega. Darío siempre está pendiente también de Sí, saludalo. Salud. Por fin. Bueno, nos hablas de los jesuitas. De los jesuitas, que hay personas que dicen El que Papa. quienes controlan los Illuminati al final son los jesuitas. El Papa Yo creo está dentro eso. del Vaticano. Yo pues. sí creo eso. Es que el Vaticano tiene un montón de poder. Sí. Entonces hay algo que se llama la nobleza negra. Solo escuchen el nombre. La nobleza negra. Como Ajá. el misterioso Sol negro. Papa Negro también. Está Ese, relacionado, el otro. está muy relacionado con eso que mencionas. Que eso es exactamente eso del Papa Negro, que básicamente la definición de la nobleza negra es una facción de la nobleza italiana que permaneció al lado del Papa Pío IX tras la entrada de las tropas del rey Víctor Manuel II. Entonces básicamente la teoría de conspiración habla que esas familias que están viendo ahí, los más seguros han escuchado alguna, los Borgia, Farnese, Los Borgia. Colonna, Medici, Si Chigi, quieres ponerle en pantalla completa, Donaldo, para... Conti, el técnico de la Juve, el ex técnico. El Conti. Entonces al final se dice que esas familias son las únicas familias que pueden tomar el papel del Papa Negro y que básicamente hacen la nobleza negra, que controlan a los jesuitas y controlan las sociedades secretas y todo eso. Por lo menos es una teoría de Para mí es conspiración. una de las Medici, teorías que más tiene imagínate. sentido. Bueno, Borgia. Y es con nombre y apellido, pues, o sea, bueno, si ustedes están interesados en este tema de los jesuitas, hay un testimonio que es muy bueno, cómic. que se llama, que es de Alberto Rivera, que es un ex jesuita que Ese- sobrevivió, sí. Es Es algo buenísimo. muy, muy bueno. Tienen que leerlo. Hay cómics, hay historias, hay videos. ¿Será que lo Es muy compartimos? bueno. Por Facebook. Bueno, nosotros lo tenemos. Slide por slide. Está en es una historia que está en presentación de cómic. Que es muy bueno. Es mucho, pero lo tenemos. Yo digo que mejor lo compartamos. Así les vuela la mente. Porque Sí, yo porque leí esa uno, hay historia varios. es Yo leí demasiado. uno y literalmente que como, what the heck. O sea, que comen niños, what the heck. Esa otra teoría de que la reina Isabel dicen que comen niños para no morir y ganarle a Chabelo. un tipo de mapa para ganar a Chabelo. Es una competencia recia que tienen eso todo. Bueno amigos, hay bastante información, pero el tiempo se nos está yendo rápido. Recuerden, 21 de marzo, Enigma Talks, aquí en Honduras, en el MIN. Van a estar viendo información para la gente que nos mira desde afuera. También vamos a tener esas charlas, pero despuesito. Y ahí vamos a subir para que ustedes la puedan ver y disfrutar y
En vez de Netflix en chill, Archivos Enigma en chill. Bueno, amigos, bueno, esta semana, Darío, el video. Bueno, lo anunciamos entonces, la super entrevista que tenemos Sí. preparada. La entrevista con John McAfee, el Wow. ex millonario que ha tenido un montón de experiencias ahí en el mundo de las conspiraciones. Ujú. Fue buenísima la entrevista, ¿verdad? Buenísima, 20 minutos. Totalmente real. Sí, real, el man nos vaciló y todo, pero ahí se lo vamos a estar enviando con John McAfee. McAfee, así es. McAfee. Dice Oscar Quinto, dice, muchas gracias. No mencioné que los saludos desde Medellín, Colombia. Saludos, parce. Wow, la tierra de Pablo Escobar. Sí, hombre. Quisiera saber qué conocen ustedes de los judíos házaros o dónde puedo conseguir información acerca de ellos. Darío, No tengo ni idea. fíjate Primera vez que escucho eso. bueno, vamos a investigar y te vamos a escribir a ver si encontramos información Sí, o si no. en esta historia que les comentaba Ajá. yo de Alberto Rivera, él menciona un poco del origen de cada religión y Ujú. menciona mucho sobre los judíos y cuál es el plan que se ha tenido siempre de exterminarlos. Porque a través de la historia, Siempre en la que- Biblia y en la historia moderna, siempre ha habido alguien que quiere exterminar a los judíos. Sí, o sea, vamos a hacer esa Es algo que investigación. bueno, estamos llenos de enigmas Sí. por todos lados. Pero gracias, Oscar, saludos de allá a Colombia. Y sí, vamos a hacer esa investigación de los judíos házaros. Bien interesante, pero estoy viendo el artículo de Wikipedia, hay que investigar más. Ajá. También saludos a Diego García, que dice que vio todo el programa completo. Saludos, saludos. Ahí vamos a estar compartiendo información, pero gracias, Oscar, y compartirlo allá en Colombia para que nos sigan escuchando y en Spotify y en todos lados. Nos puede escribir A ver, al tenemos pendiente también ese episodio de la vida de Pablo Escobar. el especial de Pablo Escobar, sí, claro. Y pronto vamos a estar premiando a aquellos fans destacados para que estén en el programa. Pero eso va a Así ser como empecé yo. así como empezó Irma, ella empezó como fan destacada y ahora está aquí, pues. Pueden ser ustedes también. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima y esto fue Archivos Enigma, familias reales y conspiraciones.